Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ya se está analizando bastante a nivel nacional qué es lo que ha pasado en estas elecciones generales 2025. Estamos con los datos de Red 1, ¿no? De Captura Consulting. Y vamos a revisar ahora qué es lo que está pasando departamento por departamento y vamos a, como no, compararlo con las encuestas de la misma Red 1, a ver qué es lo que ha pasado. Recuerden que a nivel nacional, Rodrigo Paz Pereira obtuvo el 31,6%, Jorge Tuto Quiroga el 27,1%. Tendríamos una segunda vuelta el 19 de octubre de este año y Samuel Doria Medina con el 19,5% ha quedado en tercer lugar. Algo que no se han dado cuenta es que es el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y que Rodrigo Paz Pereira es de centro izquierda, entonces no ha sido derrotado tanto a la izquierda, pero ese es otro harina de otro costal. Vayamos a revisar qué es lo que ha pasado en Cochabamba. Fíjense, en Cochabamba el Rodrigo Paz Pereira arrasó 28,9%, Jorge Tuto Quiroga 27,5%, Manfred Reyes Villa 16,2%, Andrónico Rodríguez 12,6%, que bueno, es cochabambino, se esperaba un poco más, pero terminó arrasando Rodrigo Paz Pereira. Samuel Doria Medina 10,2%, muy lejos de lo que se quedaba. Y ya vamos a revisar el tema de las encuestas, ¿no? Eduardo del Castillo 2%, ADN 1,5%, Johnny Fernández 1,2%. Entonces, Rodrigo Paz Pereira ganó en Cochabamba y ahí estaría teniendo dos senadores, si no estoy mal. Sí, Jorge Tuto Curao 27,5%, casi empate técnico en Cochabamba, les diría. Pero ha quedado bastante atrás Manfred Reyes Villa, el actual alcalde de Cochabamba, ¿no? Y que bueno, era su fuerte, era Cochabamba justamente. En el Beni ganó Samuel Doria Medina con 42,8%, realmente una gran cantidad de votos. Jorge Tuto Quiroga 24,4%, o sea, aquí tendríamos dos senadores para Samuel y diría hasta casi tres. Habrá que ver cómo queda la distribución. Pero Samuel Doria Medina se quedaría con 42,8%, o sea, sí, casi el doble. Rodrigo Paz Pereira bastante lejos con 12,1%, no creo que alcance a senador acá. Creo que el senador se reparte entre Samuel y Tuto. Y 9,6% para Manfred Reyes Villa. Andrónico Rodríguez 6,2%. Eduardo del Castillo 3,2%. Johnny Fernández 0,9%. Pavel Aracena 0,9%. Vayamos a revisar qué es lo que ha pasado con el en Chuquisaca, donde Rodrigo Paz Pereira también arrasó 36,4%, Jorge Tuto Quiroga 29,4%, gran diferencia. Creo que acá le corresponde dos senadores a el PDC, Samuel Doria Medina 13,3%, Andrónico Rodríguez 8,2%, Manfred Reyes Villa 5,8%, Eduardo del Castillo 4,1%, Pavel Aracena 1,6%, Johnny Fernández 1,3%. Aquí la diferencia está entre 7% y bastante diferencia, ¿no? Vamos a ver. Pero sí, o sea, en Chuquisaca también ha ganado. En Tarija ganó Samuel Doria Medina y aquí ya nos estamos preguntando qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? O sea, y vamos dos, Rodrigo vamos dos, Samuel, ¿no? 39,2% y por mucho ganó en Tarija Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga 21,21%, Rodrigo Paz Pereira 19,2%. Sacó más de lo que se preveía. Andrónico Rodríguez 6,9%. Manfred Reyes Villa 6,8%. Eduardo del Castillo 4,5%. Pavel Aracena 1,6%. Johnny Fernández 0,9%. La diferencia entre Samuel y Jorge es de 18%, mucho realmente. Aquí yo creo que dos senadores también para ti. Está ganando senadores Unidad. Bueno, Alianza, sí, Alianza Unidades, ¿no? Mientras que en Santa Cruz ganó Jorge Tuto Quiroga 38,4%, le sacó 10% a Samuel Doria Medina que se quedó con 28,2%, Rodrigo Paz Pereira 19%, Manfred Reyes Villa 5,2%, Andrónico Rodríguez 5,1%, Eduardo del Castillo 2,1%, Johnny Fernández 1,2%, Pavel Aracena 0,8%. Bueno, ese stand-up o roster que quisieron ahí en Santa Cruz no le sirvió casi de nada a Eduardo del Castillo. Vayamos a ver en Potosí, Rodrigo Paz Pereira 45,2%, Jorge Tuto Quiroga 22,6%, o sea, Rodrigo Paz Pereira casi lo dobló en votación. Potosí tiene dos senadores, entonces Rodrigo Paz Pereira, Andrónico Rodríguez 11%, Samuel Doria Medina 8,7%, Manfred Reyes Villa 5,4%, el más IPSP de Eduardo del Castillo 3,6%, Johnny Fernández 2%, ADN 1,7%. Bastante diferencia a la de Potosí. Ese es Cariaga, ¿se acuerdan? Que le rechazó la vicepresidencia a Rodrigo Paz Pereira, se debe estar arrepintiendo realmente.
bueno, aunque hay que decirlo, ¿no? El capitán Lara es el que realmente le ha sumado a Rodrigo Paz Pereira. Samuel Doria Medina aquí ha quedado cuarto. Y aquí Tuto Quiroga quedaría segundo, ¿no? Pero Rodrigo Paz Pereira, en un momento vamos a hacer el recuento de en cuántos ha ganado Rodrigo Paz Pereira. Luego tenemos que en Pando arrasó Jorge Tuto Quiroga 28.1%, Rodrigo Paz Pereira 22.8%, Samuel Doria Medina tercero 21.2%, Manfred Reyes Villa 12.1%, Andrónico Rodríguez 9.1%, Eduardo del Castillo 4.9%, Johnny Fernández 1%, Pavel Aracena 1%. En Oruro ganó Rodrigo Paz Pereira con 45.9%, Jorge Tuto Quiroga 25.2%, la diferencia casi 25%, Samuel Doria Medina 8.6%, Andrónico Rodríguez 7.2%, Manfred Reyes Villa 5.2%, Eduardo del Castillo 3.8%, Pavel Aracena 2.3%, Johnny Fernández 1.8%. Esta es una tendencia que ya lo hemos visto en las encuestas, la verdad. Ahora vayámonos a el último departamento que sería La Paz. En La Paz, Rodrigo Paz Pereira 46.8%, arrasó realmente en La Paz, tendría dos senadores, Jorge Toti Quiroga 16.6%, Samuel Doria Medina 15.9%. Andrónico Rodríguez 8.8%, agradezcamos, Susana Bejarano no va a ser senadora y eso está bien. Eduardo del Castillo 4.6%, Manfred Reyes Villa 3.2%, Johnny Fernández 2.3%, Pavel Aracena 1.9%. Jorge Tuto Quiroga entonces casi le ha sacado 3 veces, le ha doblado en la ciudad de La Paz. O sea, La Paz es del PDC realmente. Sorpresivo esto de Rodrigo Paz Pereira. Bien, a ver, vamos a hacer el conteo. Conteo. Bueno, en Cochabamba ganó Rodrigo. En el Beni ganó Unidad, o sea, Samuel 1-1. En Chuquisaca ganó Rodrigo 2-1 a favor de Rodrigo. En Tarija ganó Unidad 2-2. En Santa Cruz ganó Jorge Tuto Quiroga 2-2, 1-2-2-1. En Potosí ganó Rodrigo 3-2-1 a favor de Rodrigo. En Pando ganó Tuto 3-2-2 a favor de Rodrigo. Entonces, en Oruro ganó Rodrigo 4-2-2. Y finalmente en La Paz ganó Rodrigo 5-2-2. Rodrigo Paz Pereira ha ganado entonces en 5 departamentos. Jorge Tuto Quiroga apenas en 2. Samuel Doria Medina apenas en 2. Y Jorge Tuto Quiroga solo ha ganado entonces en Santa Cruz y... Curioso. O sea, solo ha ganado en Santa Cruz y Pando Jorge Tuto Quiroga. Todo lo demás lo ha perdido. Está difícil. Está difícil para Tuto Quiroga. A ver, vamos a comparar con... En Cochabamba. Ah, no. Aquí está. En Cochabamba las encuestas le daban el primer lugar, la misma encuesta, ¿no? Red 1, la misma que ha hecho esta. O sea, es captura, Red 1, Red 1. Manfred Reyes Villa 18% y aquí 28.9% de las encuestas se aplazaron realmente en Cochabamba. Se aplazaron las encuestas en Cochabamba por mucho. El segundo lugar, bueno, sí le han achuntado, pero Jorge Tuto Quiroga ha terminado sacando más, ¿no? Pero sí, hay que decir que Samuel no pintaba bien en Cochabamba y al final 11.9, 10.2, o sea, han sacado un poquito más. Se le han achuntado en Andrónico y Samuel casi, le han fallado tremendamente en lo de Rodrigo Paz, fíjense, de 3.5 a 28.9 es mucho error, mucho. Vayamos al siguiente departamento, donde está en el Beni, donde sí, bueno, ganó Samuel Doria Medina, segundo lugar Jorge Tuto Quiroga. Aquí también le fallaron el tema de Rodrigo Paz Pereira. El Rodrigo Paz Pereira, yo cada vez estoy más convencido que es ese voto nulo indeciso. El voto de vista que se terminó enmarcando en Rodrigo Paz, 12.1, ¿no? O sea, sí le achuntaron al primero y el segundo, pero fallaron en Rodrigo Paz. Vayamos a Cochabamba. En Cochabamba, en Chuquisaca, primero, nuevamente, Jorge Tuto y Samuel ahí, pero de Rodrigo Paz nuevamente de 7.3 a 36.4, o sea, las encuestas volvieron a fallar. Vayamos a Tarija donde 39.2, 28.5, 21%, 18.2, y aquí Rodrigo Paz Pereira de 3 a 19, 16% de error, o sea, nuevamente la volvieron a fallar. Vayamos a Santa Cruz, donde
Uy, aquí igual la fallaron, digamos, ¿no? Bueno, no por mucho, digamos. Primer, segundo, 32, 29, 38, 28, 32. El caso es que también fallaron en Rodrigo de 4.3 a 19%. Fallaron por mucho. Vayamos a Potosí. Potosí, donde Tuto Quiroga 24, Samuel Doria Medina menos votación que Tuto, sí, pero nuevamente Rodrigo, uy, por mucho 8.6 a 45.2 es mucho, Lord. Vayamos a Pando, donde igual el voto de Rodrigo de 5.3 a 22.8%. Y vayamos a Oruro, donde Rodrigo Paz Pereira de 12.2 a 45.9%. O sea, igual bastante la diferencia. La fallaron todas en Rodrigo, y es desde La Paz. En La Paz, donde Rodrigo tenía 10.1 y aquí tiene 46.8%. Es decir, hay algo que no han medido las encuestas de captura, ¿no? Claro que van a decir que es el voto oculto, el voto masista y demás, pero es evidentemente se han equivocado. Pero bueno, ya lo han visto, en esta situación está bastante difícil, realmente bastante difícil el tema para Jorge Tuto Quiroga, yo creo, viendo los departamentos. Y algo que he estado analizando también es que Rodrigo Paz Pereira, pues, es más populi. El voto de Andrónico, el voto de Eduardo, el voto hasta de Johnny, se irían a Andrónico, a Rodrigo. Y si Samuel apoya a Rodrigo, ¿quién va a apoyar a Tuto? O sea, los votantes de Andrónico, de Eduardo no van a apoyar a Tuto. O sea, solamente Jorge Tuto Quiroga tendría el apoyo nada más de Manfred. Y con eso no le alcanza. Pero ya está empezando a aparecer guerra sucia contra Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar estos días.